la equidad y constatamos que el 17% de los asalariados, de la población económicamente activa del quintil 1 tiene contratos asalariados, estamos por el camino equivocado. Lo que tenemos que buscar es mucho empleo, mucho espacio y construir mucho acuerdo al interior de la empresa con espacios de verdad y no impuestos. Y yo creo que eso nos ayudaría a avanzar en base a empleo y en un diálogo en que de verdad logremos terminar con esta mirada tan politizada de los espacios para avanzar en materia laboral. Pedro. Ministra, yo quería hablar también de las pequeñas empresas. La verdad es que yo llevo más de 20 años escuchando que todo el mundo quiere ayudar a las pequeñas empresas y yo diría el dicho, no me ayude compadre mejor, porque siempre lo hemos pasado peor en las pequeñas empresas, o lo están pasando peor. Yo creo, ministra, que y aquí el diálogo siempre ha versado sobre la gran empresa. Y yo creo que la gran empresa no tiene problema en cumplir con todas las legislaciones. Y como consecuencia que no tiene problema, se produce cada vez más concentración, porque la legislación se hace pensando en la gran empresa y no se piensa en la pequeña empresa. Y yo le digo, ministra, casi responsablemente, que si usted hiciera cumplir hoy día la legislación, se acaban las pymes. Las pymes funcionan porque no cumplen la ley. Y eso es ilegítimo. Yo creo que el legislador, cuando está legislando, tiene que pensar que en Chile las empresas que antes eran, hace 50 o 60 años atrás, más o menos todas iguales, han dejado de serlo cada día más. Y cada día más las empresas tienen tamaño. Una cosa son las empresas XXL y otra cosa son las petit small. No funciona la ley pareja. En consecuencia, la cancha está muy desnivelada y se le pone una cuesta a la pequeña empresa que no la puede cumplir. Entonces, el camino que tiene la pequeña empresa es informalizarse. Y yo veo, con pesar, que cada día más pequeñas empresas se informalizan. Y usted conversa con ese empresario y le pregunta, bueno, ¿y cómo lo hace si alguien te pide una factura? Y contesta, bueno, pues, formalizo a la señora, a la suegra, no sé a quién. Entonces, estamos destruyendo el tejido social de la pequeña empresa con este tipo de legislación y estamos favoreciendo la concentración de las empresas. Y yo digo que tenemos serios problemas en 5 conceptos. En lo tributario, en que a la pequeña empresa le exigimos PPM, o sea, le tiene que prestar plata al Estado. Eso no tiene lógica. En lo laboral, en lo sanitario, en lo medioambiental y en lo municipal. Esas son las 5 grandes variables que tienen trancado a la pequeña empresa. Ahora, si la pequeña empresa fuera en el 5% de la empresa, no sería preocupante, pero son las generadoras del 80% del trabajo. Entonces nunca vamos a resolver el problema de la cesantía. Yo les repito que estoy muy de acuerdo. Creo que es una cosa de agenda inminente. Y no solamente por los argumentos dados, sino que porque nosotros tenemos ambiciones de país grande, de país competitivo, de país que le está haciendo guiña al desarrollo, a participar a titularidad plena en la OCDE. Entonces este mundo a media, a veces formal, a veces no, que no puede hacer uso pleno de los beneficios del Estado como las grandes, etcétera, es un tema que hay que abordar y en lo que corresponde a la agenda laboral. Por ejemplo, lo del PPM, por ejemplo, el acceso a usar la franquicia tributaria, etcétera. Nosotros estamos levantando medidas y propuestas, aunque ciertamente estamos en momento de cierre, pero la idea es continuar una trayectoria que permita perfeccionar la capacidad de llegar, no el área crediticia o el área fomento corresponde a economía, pero el área laboral y capacitación a nosotros, y sabemos que ahí tenemos un tema pendiente. Efectivamente. En que tienen un apoyo especial a las pequeñas empresas. Aquí también hay apoyos especiales, pero yo convengo en que no han sido suficientes. Hay apoyos especiales, hay líneas de crédito especiales, hay programas de asistencia técnica especiales, instalamos las agencias regionales de desarrollo en todas las regiones del país para poder operar con una lógica de clústeres productivos, etcétera. Pero yo les rogaría que vayamos a lo laboral, porque el tema de pequeña empresa... Si me refiero a lo laboral, ministra, tienen una desregulación muy grande frente a la gran empresa. La verdad es que en los países más exitosos, y en algunos de ellos el 90% o más de su producto la generan las pymes, funcionan los acuerdos entre trabajadores y empresarios libremente.
Y hay muchos. Bueno, ese es un tema y le digo más, los salarios que ganan esa gente son más altos que en la grande empresa porque son mucho más productivos. Y tienen libertad de horario, libertad de trabajo, tienen una enorme libertad. Pero ahí estamos mezclando todos los argumentos, porque si la idea es que vamos a resolver el tema de las pymes con mayor flexibilidad laboral, en el concepto que conversábamos al principio, yo no estoy de acuerdo y creo que esa es una conversación más grande y más compleja. La capacidad de ponerse de acuerdo entre empresarios y trabajadores, el tema de las confianzas, el tema de cuál es el marco que regula una posibilidad de acuerdo, ese es un tema de la agenda país en el plano laboral para la grande y para la pequeña empresa. Yo no he planteado los temas de las necesidades de reforma colectiva como si fuera a superar un drama, una herida, una deuda social. Lo he planteado con una visión de futuro constructiva. Lo que creo es que este país, para poder estar en ligas mayores, tiene que fortalecer esta agenda compleja, integral, que tiene que ver con adaptabilidad, con indemnización y con capacidad negociadora y de defensa de los derechos laborales. Y este rol no se juega solo en el 1 a 1 de la empresa que repercute en el trabajador directamente beneficiado. Si uno sabe que tiene una sociedad densa en que cuenta con actores que representan los intereses de los distintos mundos, como los intereses del mundo del empresario están bien representados, que estén bien representados los intereses del mundo del trabajo, es valioso para Chile y valioso para el diálogo social. No es desde la deuda o desde la herida o desde el resentimiento, es desde una visión constructiva de país. Y esto es una convicción que está en la agenda de todos. Variamos en las formas, pero nosotros tenemos que pensar en un escenario flexible, competitivo, pero ¿qué requiere? Requiere reglas del juego conocidas, información puesta sobre la mesa, información de cómo le va a la empresa, qué logra la empresa, qué requiere la empresa, y también una capacidad negociadora legítima por ambas partes. De esa manera podemos construir un esquema de cooperación, de concertación social más conducente. Y hay un tema que no se ha mencionado esta tarde, porque hablamos de negociar condiciones de trabajo, en fin, muchas cosas que los trabajadores me comunican permanentemente. Pero hay un tema que planteó Rafael Guirizasti, el dirigente de los empresarios, en una entrevista al Mercurio la semana pasada. Disculpa que menciona al Mercurio. No sé, después me acordé que tengo hasta invitados del Mercurio acá, así que era broma, y es que la relación entre productividad e incremento de los salarios debe ser sincerada y mejorada en este país. O sea, no es novedoso, y esa sí que es una herida, que este país sea el más desigual o de los más desiguales, y que ahí nos vamos no a las ligas de los países más desarrollados y exitosos, etcétera, sino que nos vamos a la liga de los países chicos, pobres, países con los que no queremos compararnos. Entonces, sinceremos, una buena negociación colectiva es una negociación sincera, informada, preparada. No es aplicable a todas las empresas de Chile. Es verdad que estamos hablando de un segmento, pero estamos hablando de reglas del juego de nuestro país. Y nosotros no podemos pensar a la hora de estos acuerdos sociales en irnos a la baja, a la precariedad, en cada uno con tus propias uñas, como tú puedas, y suerte. Pienso que la organización de los trabajadores es un aporte a la construcción de sociedad en Chile. No, Augusto Bruna tiene una pregunta ahí. No es exactamente una pregunta, que quería hacer algunas precisiones y alguna información que creo que puede ser de interés. En el tema del seguro de cesantía e indemnización por año de servicio, quiero contarles que en la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, que emite un informe anual, en ese informe se planteó el tema de esta relación por primera vez en todos los informes que se han sacado hasta ahora. Y eso es interesante porque ahí hay 3 representantes de la CUT que estuvieron dispuestos a que se tocara el tema que ha sido vetado sistemáticamente por todos los presidentes de la CUT en los últimos 20 años. Así que tiene de interés el punto. Pero eso pasa por un mejoramiento sustancial de seguro de cesantía, que hoy día tiene una tasa de reemplazo del 50% para remuneraciones que no excedan de 250.000 pesos. Así que